Vamos a saludarlo a Carly Bianco. Carly, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Primero, felicitaciones, Carly. Felicitaciones. Lo primero que hay que hacer es felicitar porque es un enorme triunfo el que ha tenido el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, sí, muchas gracias. Sí, un enorme triunfo, creo que para toda nuestra fuerza política, para todos los sectores. Más allá de las diferencias, de los debates que hemos tenido Claro. en los últimos tiempos, hemos podido trabajar de manera conjunta. Sí. Así que bueno, se vieron los resultados. Al final la interna movió tanto que se movilizó la sociedad, el armado de listas permitió ganar, Carly, 6 de las 8 secciones, un resultado muy sorprendente en muchos lugares, ¿o no? Y sí, realmente. Y creo que 99, no sé cómo terminaron en algunos municipios, estaba muy ajustado el resultado, no sé si fueron 99 o 100 o 98 municipios que ganó nuestra fuerza política, después se verán el escrutinio definitivo, sí. Pero la verdad que hacía mucho tiempo que no pasaba esto, hacía 20 años que el peronismo no ganaba una elección intermedia, así que bueno, la estrategia fue la correcta, la implementación de esa estrategia fue exitosa, así que bueno, festejar y tomar el mensaje de las urnas, como se suele decir. Yo creo que son dos cosas: por un lado, un repudio muy grande al contenido de las políticas del gobierno nacional y a la forma en que se implementan esas políticas y las formas políticas del gobierno nacional, y por otro lado creo que la gente, el pueblo bonaerense, revalidó y reconoció el esfuerzo inmenso que está haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que están haciendo los intendentes para poder sostener la situación social, la situación productiva, la situación tan dolorosa que tienen hoy los comercios, sin demanda, sin ventas, con las persianas bajas, etcétera. Así que bueno, ese es el mandato que nos han dado nuevamente los bonaerenses. Carly, de alguna manera lo que se vio ayer, que fue un resultado, por lo menos los que estamos acá y demás, fuera de registro en un punto, ¿no? Porque no había ninguna encuesta que hablaba del triunfo del peronismo por 14 puntos. Yo no escuché a nadie, ni en ON ni en OFF, que me diga que el peronismo podía ganar por 14 puntos. Fue una semifinal, ¿no? Porque faltan 7 semanas para una elección nacional, que es la elección de diputados. ¿Cómo ves después del triunfo de ayer, cómo ves a Fuerza Patria, más allá de los matices y las tensiones internas? ¿Cómo lo ves para la elección de octubre, Carly? Y bueno, parece que vos lo pusiste en términos de una semifinal. Es la semifinal la ganamos como la semifinal de Argentina contra Bélgica en el 86. La ganamos cómoda, ¿no? Sí, fue el mejor partido de Maradona que yo le vi jugar a Maradona en ese mundial, y probablemente a Maradona en toda su carrera. Sí, bueno, ese, y por la importancia del rival contra los ingleses y del momento, ¿no? Claro. Del contexto, de la historia contra los ingleses, pero saliendo del terreno futbolístico, me parece que nos deja muy bien parados para lo que viene, y lo deja con mucha preocupación seguramente al gobierno, sobre todo porque después de un mensaje tan contundente del 40% del país, que eso es la provincia de Buenos Aires, el gobierno lejos, o el presidente lejos, bueno, el presidente y varios de sus ministros que también hablaron en ese mismo sentido, lejos de acusar el golpe, lejos de poner el oído y entender qué le está diciendo el pueblo, han decidido, o por lo menos dijeron que iban a acelerar, en vez de cambiar el rumbo, que creo que lo que le está pidiendo el pueblo. O sea que bastante obtuso por parte del presidente y de sus ministros. Esperemos que puedan pensar un poquito mejor lo que están haciendo, porque las consecuencias no son para ellos, más allá de las consecuencias son para el pueblo. Una pregunta te hago, Carly, pensando un poco en lo que estabas diciendo recién, pensando en la Argentina como si tuviese tres posiciones políticas dominantes, ¿no? Una derecha política, vamos a decirlo así, que quedó desorganizada o quedó derrotada políticamente ayer. Un intento de centro político, gobernadores, partidos que creen en la amplia avenida del centro, que plantean más bien la crítica en términos de modales, y el sorprendente caudal de votos que ayer rebasaron incluso, yo creo, las tácticas políticas organizadas para rechazar lo que está ocurriendo. ¿Cómo interpretan ustedes esta situación en donde, insisto, tanto la hipótesis más reaccionaria como la centrista se muestran inviables para
capitalizar, digamos, lo que es la enorme demanda social que se votó ayer, para ustedes en términos programáticos, en términos de orientación política, ¿les propone un dilema respecto de qué hacer con este polo de atracción que son los gobernadores, el centro político, la crítica solo de detalles, en favor de diseñar más o menos en velocidad un programa que esté a la altura de un rechazo a lo que está ocurriendo hoy en el núcleo económico del programa? Mira, en primer lugar, creo que más allá de fortalecer a nuestra fuerza política, le da una tremenda responsabilidad en lo que viene a futuro. Y en ese sentido, sí, efectivamente, se necesita un programa. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un programa. En la provincia de Buenos Aires hay un programa de gobierno y que se está ejecutando. Obviamente es un programa que no tiene, digamos, dos partes muy importantes y muy sustantivas de un programa de gobierno nacional, que es la macroeconomía y las relaciones internacionales. Las provincias, obviamente, por cuestiones de competencias constitucionales, no manejan los temas macroeconómicos, y tampoco manejan las relaciones internacionales, más allá de que tenemos relaciones de cooperación con muchos gobiernos, con muchas provincias, hermanamientos con muchas regiones, sobre todo de países de lo que se conoce como el sur global, de los BRICS, etcétera. Obviamente nuestras relaciones internacionales son muy acotadas por las competencias constitucionales, la delegación de las relaciones internacionales que le dieron las provincias cuando se creó la República Argentina. Pero nosotros ya tenemos un programa armado en muchas de las materias que sí son compartidas con el gobierno nacional, en materia de salud, en materia de educación, en materia de obra pública, en materia de seguridad, y seguramente vamos a tener que trabajar de acá en adelante, yo creo que con más consensos que diferencias entre los distintos sectores de nuestra fuerza política, en articular un programa macroeconómico, como, escuchaba lo que decían ustedes antes de que yo entre al aire, de repensar las relaciones económicas, las relaciones políticas, las relaciones internacionales con el resto de los países del mundo. Yo creo que ahí hay que volver a la tradición histórica del peronismo, de tener relaciones pacíficas con todos los países del mundo, siempre que se respete el interés nacional, y sobre todo aquello que fue la tercera posición, que lo dijo Perón, lo explicó muy claramente una vez. La tercera posición no era por la negativa, es decir, más allá de que la frase más conocida de esa tercera posición fue ni yanqui ni marxista, o sea, definida en términos negativos, en su momento Perón la definió por la positiva. Carly, ¿cómo entra ahí el tema del pago de la deuda externa? Sí, que era la defensa del interés nacional y el fortalecimiento de la patria grande. Eso es la tercera posición. Y también el principal problema que hoy tiene la economía argentina, que es el altísimo nivel de endeudamiento privado y público, que tiene nuestro país, que tienen nuestras familias, que tienen nuestras empresas, sobre todo en términos de gobierno, a partir del crédito que se ha tomado, o de los créditos que se han tomado con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que va a haber que dar una discusión muy fuerte en ese ámbito, muy fuerte. Carly, ¿cómo estás? Te pregunto dos cosas. Una, para profundizar lo que había dicho Diego, cuál es la posición respecto de la deuda, y después el marco de alianzas, porque hay dos caminos: o profundizar lo que me parece que votó la gente ayer, que votó un rechazo más contundente y taxativo a la gestión de Milei, o un camino más centrista, que es lo que te decía Diego, que es lo que proponen los gobernadores, digamos, hacer una oposición amplia con, no sé, los Puyaro, los Torres, los Yarlora. ¿Cuál de esos dos caminos ves más viable para el peronismo? No, mirá, yo creo que por eso te decía, hay un programa en marcha en la provincia de Buenos Aires, que es el programa tradicional del peronismo, del kirchnerismo, al que le faltan obviamente algunas patas, como te decía recién, y en ese marco hay que convocar a todas las fuerzas políticas. El peronismo nunca, por lo menos nuestra forma de pensar el peronismo, nunca ha sido de centro, moderado, ponele, si lo querés poner en otros términos. Lo dijo John William Cook, ¿no? El peronismo será revolucionario o no será nada. Bueno, tendremos que interpretar muy bien lo que es ser revolucionario en esta época, en este contexto tan complejo del mundo y de la región y de la Argentina, y ser revolucionarios, en el sentido de disruptivos, ¿no? De tomar decisiones disruptivas, porque me parece que con políticas moderadas, que con políticas centristas, si vos querés, no vamos a poder solucionar el desastre que va a heredar el próximo gobierno. Y en ese Rulo te saluda, ¿cómo te va, Carly? En ese peronismo revolucionario, o esas respuestas de un peronismo revolucionario,
¿cómo entendés, y quizás es un poco prematuro decirlo, pero ya alguna idea debes tener, cómo entendés que fue el cambio del voto de aquellos bonaerenses que antes han votado por la Libertad Avanza, han votado por el PRO y ahora votan o vuelven quizás a votar al peronismo? ¿Qué esperan? ¿Es un rechazo nada más a esos sectores que simplemente rechazan? ¿Cómo se les imprime esta idea de que hace falta un país distinto, hay una propuesta, hay un proyecto de un país distinto, y que se entusiasmen con esa propuesta y no simplemente voten hoy en contra de este y mañana quizá en contra de otro? Mira, yo creo que igual todavía, por lo prematuro de la situación, nos hace falta terminar de entender cuál fue el flujo de esos votos, que en algún momento fueron de Juntos por el Cambio, que en algún momento fueron de la Libertad Avanza, porque yo realmente no sé si esos votos vinieron al peronismo o si fueron los votos que no fueron a votar, porque si bien hubo una participación, dado el contexto de lo que había pasado en las otras provincias, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una participación relativamente buena la que hubo ayer en la provincia de Buenos Aires, encima de los escenarios. A mí me habían armado escenarios a partir de modelos, etcétera, que me daban entre el 52 y el 58, y terminó votando el 63%, 10 puntos más que una elección de hace un par de meses, o un poquito más, en la capital federal, en una jurisdicción vecina y con, sobre todo con el conurbano, con ciertas similitudes. Así que habrá que terminar de entender bien cómo fue esa migración de votos, si solamente fue que dejaron de votar o si una parte vino hacia nosotros. En todo caso, creo que lo que se expresa muy claramente en el voto popular, en el voto del pueblo de la provincia de Buenos Aires, es un rechazo al contenido y a la forma de las políticas del gobierno nacional y una validación, un apoyo muy grande a las políticas que viene llevando adelante el gobierno provincial. Uh-huh. Carly, últimas preguntas. ¿Habló Axel con Cristina? No lo sé porque yo ayer estaba en el centro de cómputos en Monte Grande a las 9 cuando di los primeros resultados provisorios, y después me vine para La Plata y llegué sobre el filo del acto, subí al escenario, después le di un abrazo a Axel y la verdad que no tuve tiempo para hablar. Tenés tampoco tenés esa información. No lo sé, no tengo esa información. Está muy bien. ¿Y deberían hablar Axel y Cristina? ¿Reconstruir Yo creo que sí. Bueno, de hecho han hablado, ¿no? Sí. En ocasión pero ¿sabes a qué me refiero en hablar? Hablar en, sí. hablar en serio, profundamente. Yo creo que sí, la verdad que si hay algo que quedó claro de esta elección y del resultado y de la estrategia, es que una de las decisiones que se tomó conjuntamente con todos los sectores de nuestra fuerza política fue la unidad. Yo la creo como una condición necesaria para lograr una victoria, aunque no suficiente, y probablemente haga falta que se siga hablando para que se transforme de condición necesaria a condición suficiente. Bueno, pareciera ser que fue suficiente porque se ganó con mucha claridad. No, en materia electoral, porque también se ganó en materia electoral en el 2019. Ajá. Y la unidad fue una condición necesaria y suficiente para la victoria electoral, pero insuficiente para un gobierno exitoso. Sí, eso claramente fracasó el gobierno, entre otras cosas. Entonces sí creo que hay que hablar mucho, hablar mucho. Nuestro modesto aporte acá en esta radio, en este programa, es que nosotros decimos donde está la palabra unidad, tiene que estar la palabra programa, y a partir del programa, y un programa claro, taxativo, no un programa ambiguo y demás, un programa que tenga claro qué hacer el día 1, con respecto, porque el próximo gobierno de origen nacional y popular, que esperemos que sea pronto, dentro de 2 años, en el año 27, tiene muchos desafíos por delante. La situación social, la situación institucional, el acuerdo con el fondo, o sea, el RIGI, tiene muchos temas para resolver, casi te diría en el día 1 de su gobierno. Coincido totalmente. Por eso te decía, yo hablaba de la unidad como condición necesaria. Me parece que más allá de la unidad para una elección, hay que tener muy claro para dónde vamos a ir, porque además el contexto es todavía más, o será dentro de 2 años todavía mucho más complejo que el que nos dejó Macri, que ya era una economía fuertemente endeudada, pero que mal o bien, con instituciones
funcionando, ¿no? Sí. Con instituciones funcionando, sin este nivel de crueldad, sin el desguazamiento de muchas de las instituciones y organismos de la República. Lo que va a quedar es tierra arrasada cuando termine este experimento. Carly, te agradecemos mucho el contacto con nosotros. Gracias por tener la deferencia de conversar en el día de hoy con nosotros. Te queremos decir, no sé si lo sabías, pero el dólar está en el techo de la banda. Apelo a tu conocimiento como economista, está cerca de los 1.450 puntos. Quedan 37 ruedas cambiarias de acá a la el oficial 1.450. 1.450 al oficial. Sí, 1.470 en banco. En banco. Bueno, pareciera ser que hay una crisis cambiaria, ¿no? Después del resultado de ayer. Sí, eso parece. Yo no estuve mirando con mucha atención porque estoy haciendo notas desde muy tempranito y no pude dedicarme, pero ya creo que las informaciones sobre las cotizaciones de las criptomonedas y del dólar cripto de ayer preveían esta situación. Muchos dicen, no, hoy me hicieron una nota, me decían, no, bueno, pero esto es porque ganó el peronismo. No, esto es porque perdió el gobierno nacional y porque los mercados ya se están dando cuenta de que el modelo macro, el modelo productivo, el modelo de país es insostenible. Obviamente nosotros queremos que esto no se profundice, no somos de los que estamos a favor del cuanto peor mejor, al contrario. Y por eso creo que el gobernador ayer le planteó al presidente tener una reunión para discutir políticas, porque lo que hace el presidente no solo que le afecta a él, a su gobierno, etcétera, le afecta a muchos bonaerenses. Entonces tiene que una responsabilidad compartida el presidente junto con el gobernador, y en esos marcos le está planteando el gobernador tener una reunión. Carly, un abrazo, gracias por tu tiempo, un abrazo muy grande. A ustedes, un abrazo. Hasta luego.